Daguerrotipas son las primeras traducciones de la experiencia de una vida en transición. El pasaje de hojas en el álbum de las existencias, una turba de mujeres con las marcas de identidad en las tipas. Y también las aventuras de una viajera, una cronista que arma su colección privada cuando mira o da la espalda al Río de la Plata con su cámara a cuestas. Un pimbol hallado en la luna de Tilcara en una mañana de muy mal sueño. Una larva que lucha entre los límites de su larvario para alcanzar la miel más pura. Una desconocida que vuelve y hace transformar aquella larva en mariposa. Una mariposa en azul que sobrevuela enloquecidamente sobre los desequilibrios del discurso periodístico que atraviesa las correcciones de su propia escritura. Daguerrotipas además son abstracciones con límites, mientras sucede el desborde y el deslengüe del feminismo queer, porque, por ejemplo, vive la aparición de una príncipe que se descubre como la príncipe Han, tipa que liga todos los cables de la redacción de un diario, al señor director con ingenio y poesía, marcada por los efectos de los huracanes del pronóstico, el horóscopo, y la receta en 15 minutos del mañana que es hoy, del caricaturista descomunal, de la daguerrotipa que narra con la creencia de que es una Gulliver por su intento de alveolar la lengua perfecta o imperfecta de los yahoos, de los mensajes de correo privados y las redes sociales públicas. En todo caso, una lengua nueva, un desborde personal de la fotografía literaria. En daguerrotipas no hay brujas, ni aún hechiceras, pero sí magia y religión. Un tipo especial de lo complejo en la despedida de la cronista viajera que se dirige hacia tierras ibéricas. Madrid es el lugar de la aventura y de la búsqueda de la identidad, cuando lo ridículo y la borrachera habían condicionado el recitado poético y el consejo de la Buda del conurbano. Los mantras de Miguel Hernández en la voz de la Buda son pampa falsa y ficción para las lecturas primeras de la teoría queer en la España del pasaje de 2009 a 2010. Los subrayados y la necesidad de las compilaciones de ensayos, los destacados y las delimitaciones, los manifiestos contrasexuales. ¿Dónde estoy y con quién?, se pregunta la daguerrotipa que narra. ¿Quién es la daguerrotipa a la que se enfrenta en su cuarto oscuro y qué tipo de marco, relicario o medallón la encuadra para que se convierta en relato? Daguerrotipas bordea las cicatrices de género y por eso ellas se convirtieron en esta colección de retratos en papeles que nunca lograrán una panorámica del amor. Este álbum fue pensado para ser leído en voz alta. Tal vez incluso antes de ser escrito formaba parte de una oralidad visualizada, sinestésica, y gustos y escuchas y tactos, y de líneas ilustradas, caricaturas hasta la marioneta. Daguerrotipas es la transformación de momentos grandes, de espavientos de admiración, y han tenido que conformar diálogos, títulos, escenas, imágenes fijas y demostraciones. Y se las considera por ello formas de una lengua llena de osadía, aunque de expresiones familiares y coloquiales. Y en lugar de solicitar sonrisas o deshacerse en lágrimas, su musa no ocupa más que apretados abrazos y citas de medianoche. Una autora, una narradora indecente y profana, sobria en la entrega y de lastimosa piedad, cae al fin en su conjunto en la extravagancia. Nunca encontré
Me preguntan acerca de la inspiración de daguerrotipas en torno de la escritura. Y yo podría responder que primero hubo lecturas de libros y vistas atentas de películas. Es decir, primero leí y vi para después escribir. Pero yo no podría decir que fue así el procedimiento de daguerrotipas, aunque los dos procesos, el de lectura y el de escritura, hayan sido espacios en soledad. Daguerrotipas logró ser, sin ningún tipo de intención o conciencia, una escritura del mientras tanto. Y en ese mientras tanto de la observación y contemplación de la experiencia, en la madrugada de la escritura en composición, yo subrayaba y recortaba para apropiarme impúdicamente de todo tipo de líneas, ideas, contenidos, escenas. Historias de la crítica moderna, historia de las palabras, historia de la vida privada de la Argentina o incluso consulté una breve historia del culo. De lo íntimo entre mujeres, de un almanaque del amor entre mujeres, de fragmentos de notas, del diario íntimo juvenil, de un renacimiento, de notas al pie de página, de manifiestos y de voces que armaron sus edificios y sus arquitecturas sexuadas y del amor propios, de otras mujeres preocupando activistas o de lesbianas configurando tanto sus discursos como sus representaciones. Las aventuras de Quevedo o Cervantes, la forma de la escritura de Valle Inclán, Luis Martín Santos o Calderón de la Barca, y en exceso, crónicas periodísticas corregidas, guardadas en fragmentos de correos electrónicos, elegidas, caídas al azar a mi vista, que debía estar atenta a las fallas para la labor de la corrección. Daguerrotipas contiene fragmentos, en este sentido, de la escritura del error. Fueron entonces instantáneas de la experiencia con la palabra y la vida, en el mientras tanto de la escritura, y copié tanto, que ya no podría definir qué es la intertextualidad o qué fue la realidad. Pinball o Luna de Tilcara. Un juego del que nunca te cansarás. Consiste en hacer la mayor cantidad de puntos posibles sin dejar de caer la bolita, en diversos y entretenidos escenarios. Primero, el objeto ingresa en la entrada clásica. Un fuerte entusiasmo provenido tanto del dedo izquierdo como el derecho, según la máquina, inyecta la fuerza para que la bolita dispare enloquecidamente para algún emplazamiento, un tanto azarosa la colocación y la ubicación. A su vez, puede ser una bolita de diferentes materiales, eso no importa. Porque el suelo por donde se desliza, así nomás, debe estar superficie lisa y limpia. Nunca se sabe si es en línea oblicua o en rulos mayúsculos o minúsculos. Lisa, limpia, línea. Pluridirigida. Segundo, lo anterior es susceptible de colección. Es decir, repítase como a usted más le acierte, forme una serie o un set y defínala. Cada textura, cada luz intermitente y cada efecto del sonido ha sido cuidadosamente recreado con el fin de recibir la simulación más exacta del pasatiempo clásico. ¿Se le pasó zumbando hacia atrás a otro tiempo, cuando la vida era mucho más simple? Esto no lo comprendo, pero continúo. Funciona en un 100%. Último. En las alturas, literalmente hablando, a 4000 colores de viento de picos, la situación no es más simple. A lo lejos se devela el juego, casi de manera obvia. Solo es una cuestión de hacer girar el cuadrito, nada más. Hay una línea que dirige solo al comienzo la fuerza de la cuesta. Clic, y se disparó. De la manera más surreal, porque es la naturaleza de la madrugada que muere. Si no desaparecen los elementos, nada tiene sentido. Los alrededores comparan la esencia que debe ser única en diferencia. Es negativo. Pero siempre se llega a la síntesis, al final. Estoy yo cuando quiero aquello. Otra vez a lo lejos. Hay viento e interesa. Ahora mi dedo promueve el instante. ¿Quién dijo que se abre el deseo por la boca? ¿Cuál es la boca?
Además, hay aventura y cuesta de constelación. En el simbolismo chino, la constelación constituye el tercer elemento. El primero es la fuerza activa, luminosa, yang. El segundo es la fuerza pasiva, oscura, yin. Significa conexión de lo superior y lo inferior. El lazo liga lo diferente. Es un emblema imperial. Tilcara es oriental. El primero es Ping Bol y después el equilibrio. Lleva los ojos rasgados en la tierra. Cada mes la luna ejecuta la misma carrera que el sol en un año. Contribuye en gran medida por su influjo a la madurez de las plantas y al crecimiento de los animales. Puedo ser una dama duende o una diosa lunar. Planta o animal da igual. ¿De qué vas? Conexión más extraña aún. Y el desmembramiento sin miembro, membrana, se convierte en mito. Qué suerte que finalmente se dio sentido femenino a la luna. Qué acertado. Coincidimos con el misterio. Adiós, tinieblas de la noche. Luna llena darwiniana y osírica. Distribuidora de aguas y de lluvias, la fecundidad es periódica y se despliegan fases sucesivas. El mundo superior está representado por una leona o una tigresa, la cabellera de pastos contra la gravedad. Ahora todo deberá estar regido hacia las alturas. Ese es el único nivel superior. El movimiento es corto y preciso, y corto. Hace unos años formé parte de un curso intensivo teórico-práctico de historia de la fotografía argentina, que iba de 1840 a 1940, dictado por Abel Alexander, de la Sociedad Iberoamericana de la Historia de la Fotografía, en el espacio del Museo Penitenciario Argentino en San Telmo. En ese noviembre de 2009, mi contacto con las primeras imágenes tenía que ver con las aventuras de los pioneros, con formatos y procesos que venían de los siglos XIX y XX, pero también con las normas básicas de conservación y preservación fotográfica. Había datos de color en el curso, porque, por ejemplo, habíamos podido ver la primera pornografía argentina con figuritas de imágenes de putas en papelitos rectangulares de los atados de cigarrillos para hombres. Pero en ese tiempo del curso, mis notas o anécdotas eran líneas y datos históricos, pero no referencias literarias. Más tarde, casi 2 años después, cuando esos papeles de meses o contactos escritos conformaron los retratos de daguerrotipas, e incluso por justicia del amor entre mujeres y por la mujer misma que yo intentaba retratar con prioridad, el libro ya tenía un nombre. Pero todavía faltaba la imagen de tapa y pensé que el material del curso me habría de ayudar. Busqué imágenes, las guardé, pero ninguna me daba la clave de la tapa, ni la copia. Me acercaba, pero todavía no la hallaba. El dibujo que habría de configurar Oscar Jacinto, el dibujante Sócrates, después de la lectura de los relatos y las discusiones de café de los viernes durante 2 meses, no se lograba de manera definitiva, porque la unión de todas las tipas todavía era difusa de alguna manera. Pero la charla empezaba a delinear lo que sería el cuerpo y el marco de la daguerrotipa de tapa. Estoy segura de que la clave se dio cuando encontré un libro llamado Los años del daguerrotipo, 1843-1870, primeras fotografías argentinas, y se lo di precipitadamente una tarde a Sócrates. Yo sabía que el yo que narraba a las daguerrotipas estaba semidesnuda en el libro y tenía el carácter de una típica mujer del Renacimiento, pero que bailaba con peluca a orillas del agua. Apostaba pasionalmente al amor en cada ocasión y portaba una cámara fotográfica que guiñaba a todas las mujeres que había retratado. Y claramente ni esta ni las otras tipas
Vestían o llevaban, como me había enseñado realmente el curso, uniformes, levitas, galeras, corbata de seda ni divisa punzó. Estas daguerrotipas tampoco se identificaban con Mariquita Sánchez de Mendeville, viuda de Thompson, o Manuelita Rosas, o Ana Lynch de Gainza. Pero sin embargo, los personajes no identificados, alejados de los pioneros y de las pioneras del desembarco argentino, gestionaban una doble operación. Por un lado, la creación de sus propios nombres, con sus imágenes de ambiente, sus objetos de costumbre y sus colores locales con su carácter periodístico. Por el otro, el yo narrativo que se materializaba en dibujo a lápiz, con retoques de liquid paper, un retrato oval que llegaba al dorado y a una figura que atraviesa las líneas del marco, desnuda y cubriéndose el pecho. Había hecho el camino correcto para el dibujo que las unificaba a Isócrates. Pudo sin duda apartarse de la caricatura política. La leyó tal cual era y la dibujó así, semidesnuda, con su cámara en mano, en un retrato oval, con vidrio oxidado por el tiempo de la ficción. Pero esa es otra historia. Los relatos proyectados se empiezan a armar a partir de que Juliana me cuenta su deseo de incorporar imágenes visuales a daguerrotipas. Bueno, surgieron algunas palabras, ¿no? Como palabras claves que fueron delineando una estética en el trabajo. Como miniaturas, sombras. Había algo que siempre estaba como muy presente, que era la idea de lo artesanal, ¿no? Como que lo que fuera que íbamos a hacer, iba a ser algo que iba a estar hecho con las manos. Eso yo lo tuve muy en claro desde el principio. Juli viene siguiendo los pasos de Alejandro Esclar, sombrerero argentino. En el laboratorio de la sombra de Alejandro encontré un retroproyector así como medio oculto bajo una sábana y en un rincón. Y bueno, enseguida me di cuenta que ese era como la máquina escenográfica que iba a traducir en imágenes la visual que tenía de daguerrotipas. Era encontrar para cada relato el mundo, ¿no? que tenía la narración y los colores y los materiales que la narración de alguna manera proponía. Era cuestión como también de empezar a escuchar. Yo estaba probando y haciendo probitas en casa e imprimí un cuadro de Van Gogh. Y lo imprimí con la filmina al revés. Entonces, al tener el resultado, estaba toda la tinta fresca porque no había prendido, ¿no? Entonces, al tener la tinta fresca, para no chorrear y eso, le puse otra filmina encima y cuando lo vi quedaba buenísimo porque se habían hecho como islas de colores y así parecía un cielo, ¿no? Con los colores de Van Gogh, así mucho azul y celeste y amarillo y verde. Y se formaron así como islas de colores y un cielo hecho de burbujas. Entonces lo que hice fue sellar las dos filminas, luego calé una ciudad que tenía en una postal de Nueva York y finalmente hice correr un hilo de lana por esa ciudad y bueno, es la niña mariposa del relato Mariposa en Azul que camina por ese hilito, ¿no? Un día Juli se cruzó por adelante de la lámpara de la mesita de luz y yo dije, pará, quédate ahí, no te muevas, mirá la sombra que estás proyectando. Y había una sombra que era alucinante, como muy expresionista. Y bueno, al final un relato que es el único de todo lo que es daguerrotipas, relatos proyectados, que es esa base de sombra. Entonces yo en ese momento de la obra apago el retroproyector y Juli prende la luz en escena y es su sombra que es la verdad.
ta-ta for now. In other words, bye-bye. Surgen estos textos a partir de otro proyecto tuyo, que era una novela, y que cuando vos me la leías, a mí me inquietaba que no hubiera un hilo conductor, y vos escribías que parecía un texto fragmentario, que después termina siendo alguno de esos textos de daguerrotipas. Sí. Pero a mí me parecía que cada vez que algo te llamaba la atención de un personaje real, ahí producías uno de los textos de daguerrotipas, que después se distanciaba del real, ¿no? Pero ese fue el origen. Sí. Igual queda pendiente terminarte con Dátiles, porque estaba buena la idea. Sí, terminar de escribir y llamarte desesperadamente a ver, bueno, leer, escucharlo en voz alta y a ver si te parece que es parte del conjunto, si no, al principio no había conjunto. Al principio era fragmentos, que yo pensé que vos ibas a incluir en capítulos de la novela, no te seguía, te perdía la pista. Sí, es cierto que lo disfruté mucho cuando vos me llamabas. Lo que sí me acuerdo en el proceso de escritura y de compartir estas lecturas era cómo me costaba a mí desprender lo autobiográfico tuyo de la ficción. Y a mí se me hizo claro eso, lo pude separar cuando leíste el título. Son narraciones fotográficas, cinematográficas, hay mucho trabajo con películas, con escenas de películas, con explicar cierta cosecha que venía de otros y de poder elaborar eso en función de otra creación, de otro artificio, a partir de todo eso que yo había podido como espigar y seleccionar, que tampoco es intertexto, porque esto ya lo hablamos, pero no es intertexto en la medida en que no hay una sola referencia, sino que esas palabras están puestas ahí en función de otra cosa. De una reelaboración y recreación. Exacto. Sí, Margaret tiene una experiencia muy quijotesca. A mí me hacía acordar o a Watson o a Sancho, en el sentido que te permitía explayar, permitía a la narradora explayarse e inclusive descubrir sus propios mecanismos de ficción, de producción. Escuchame una cosa, mirá lo que te voy a leer, escuchá bien. Me plaquearon. No, porque esto aparece la larva, aparece un elemento como viscoso, el espejo, algo ridículo, manchas caleidoscópicas de la retina, el estómago, la larva, las leches, la materia. Y dije, mira, escucha este fragmento, escucha el otro, bla, 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 y te das cuenta, Fernando Noll me plagió hace más de 15 años. Sí. Hace más de 15 años me plagió. Es un plagio retroactivo o inverso. ¿Cómo sería? Que además nunca lo habías leído. Nunca lo había leído. En su conjunto no estaba trazado de la manera en la que se dio, ¿no? Las tres ciudades, Madrid, Berlín, París, empezó como viaje a París para presentar daguerrotipas
en la Casa Argentina de París, fueron los primeros que nos dieron fecha. Desde marzo de 2012 empecé las gestiones y a hablar con programación, y a partir de que ellos, aprobaran el proyecto como Daguerrotipas Lectura Teatral, decidimos venir a París, y a partir de eso abrimos las ciudades, Madrid y Berlín. A partir del trabajo con Florencia, logramos encontrar ya un procedimiento de leer un libro inédito de manera visual, hacer una lectura teatral en voz alta, volver a la palabra oral. Para mí es reivindicar de algún modo el acto de leer libros para otros, o sea, un acto íntimo, y hacerlo público. Yo tenía la estética de Sombras en la cabeza al escribirlo. De hecho, el último texto que elegimos, que se llama Contraste, tiene la estética de las sombras como directriz formal y también un guiño de contenidos, ¿no? En el sentido de, una posición que toma finalmente la narradora de quedarse de su lado. El texto dice, aparte o al margen del contraste que se puede provocar en la vida o en la estética mismo, de la iluminación máxima o mínima y el trabajo con los aparatos, la apuesta es siempre quedarse de su lado. Fue un logro doble, que poder llegar a hacer la apuesta y que Barrabino leyera tan bien visualmente los textos y que Alejandro pudiera guiar la sombra misma, ¿no? Y dentro de eso, el trabajo con sus miniaturas y el cuerpo mismo de la narración intervenido por la proyección. Eso también, los textos hablan de una infancia, en muchos casos, de infancias muy duras, situaciones muy extremas, muy patentes de algún modo, que la visual la traza sobre el cuerpo de la narración y de la lectura en vivo. Yo estaba cansada estoy un poco cansada de la forma de presentar libros tradicional, ¿no? Una escritora, un escritor que presenta su libro, la persona que hizo la contratapa lee el prólogo, la prologuista va y lee su prólogo, alguien que a lo mejor lee un fragmento. Yo estaba cansada de eso. A lo mejor no era mi forma de mostrar y ni de exhibir mi escritura, ¿no? O la escritura de Daguerrotipas. Entonces empecé como a pensar otra fórmula, y esta es una fórmula para mí: presentar textos inéditos en voz alta, proyectados. En lugares como Berlín, por ejemplo, hubo gente que se identificó mucho con los personajes porque son migrantes, y cuando migrás las variables son amplias y cruzás un océano porque de pronto no te conforma la ciudad de la que venís, la ciudad de origen, y cruzás el océano con todo lo que eso implica, ser una persona nueva y encontrarse con una nueva manera de ver las cosas, ser otros, ser otras. Podría suceder, por ejemplo, que me declare alguna cualidad que no tengo, o las revistiera a ellas de velos y telas rústicas sobre aquellas que nunca se han cubierto con mantos, que se han cubierto, claro, que se han ahorcado alguna vez, que se entrelazaron sonrientes hasta las comisuras. Sin caer en la superficie, podría asimismo embeberlas de contrastes. De adentro hacia afuera, doy cuenta
de las diferencias relativas a intensidad entre un punto y sus alrededores, y siempre el fondo debe ser blanco. Me despido de alguien y otra vez me visitan. No articulo cierta reticencia. Sí, la resiliencia por asumir la flexibilidad ante situaciones límite. Cualquiera sea la situación, entonces yo estoy de mi lado. Daguerrotipas es el fin del periodismo como primera lectura de una historia. Porque aquí los relatos no solo vieron algo algún día, también traspasaron una línea, guardaron un recorte de la memoria y la conformaron para siempre. Y la escritura de este libro breve también le debe algo a la autobiografía. Porque sabemos que quien escribe se escribe entre los huecos. Pero haga lo que uno haga, o sea lo que sea, no se trata solo de uno. Y por eso es un álbum de muchas. Yo no me consideraba capaz de contar una historia mía. Y así encontré historias en otros lugares que no surgían de la nada. Muchos de mis queridos y queridas están ocultos en estos relatos con ciertos disfraces. Y tal vez se encuentren. Dependerá de ellos su perspectiva, porque cada uno podrá ponerse lejos o cerca y acomodar su propio ojo.